Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Este es el último tema del segundo bimestre de competencia lingüística, el tema número 5. Espero que se encuentren bien en compañía de sus bellas familias. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante. Quédate en casa. El valor es gratitud. Debes ser agradecido con los demás y así juntos combatiremos esta pandemia. Quédate en casa. El curso es Competencia Lingüística. El tema, Normativa de Adyacentes 2, Pronombre. Vamos a ver la definición de pronombre. El pronombre es una categoría gramatical variable de inventario cerrado y que utilizamos para referirnos a un sustantivo, nombre o sintagma nominal. Su significado, por lo tanto, no es fijo, sino ocasional. Por ejemplo, solo estuve con 10. Él nunca me entiende. Yo lo quiero todo para mí. Ya les dije todo a ellos. Entonces, estas pequeñas oraciones que en el sentido quieren decir algo, pero no está completo, pero tiene un sentido. Entonces, las rayitas que están debajo de cada palabra significa que son pronombres. Es decir, ayuda un poco a enlazar el significado de la oración. Ya, queridos alumnos, continuamos. En el pronombre hay 3 tipos, el uso correcto del pronombre. Hay 3 palabras, que significa laísmo, leísmo y loísmo. Entonces, esos son los 3 nombres importantes para el uso del pronombre. Ahora vamos con el laísmo. ¿Qué significa? Es el uso impropio del pronombre. La, las, en función del complemento indirecto femenino, en lugar de les, que es la forma a la que corresponde ejercer esa función. Por ejemplo, acá viene un ejemplo. El otro día vi a Julia y la dije que mi hermana estaba enfadada con ella. Viene lo correcto, la oración correcta. El otro día vi a Julia y le dije que mi hermana estaba enfadada con ella. Es decir, la palabra la no va correctamente en la oración, sino se cambia con el término le. Por eso se dice la palabra correctamente. El otro día vi a Julia y le dije que mi hermana estaba enfadada con ella. Acá vemos también del laísmo otro concepto. Se da laísmo cuando se usan los pronombres la y las, complemento directo, en lugar de le o les. Por ejemplo, José le compró rosas a María. Esta es la oración correcta. La incorrecta, pues, se dice, José la compró rosas a María. Está usando laísmo, porque dice, la palabra la se reemplaza con el término le. José la compró rosas a María. Entonces lo correcto sería, José le compró rosas a María. Entonces cuando vemos el término la, inmediatamente tenemos que reemplazarlo con la palabra le, para que haya sintonía en las oraciones. Vemos el otro caso, el leísmo. Dice, nuestro problema aparece cuando no estamos seguros de qué pronombre hay que utilizar. De todos modos, la REA acepta el uso de le como sustantivo de lo. En caso de persona masculina, solo en singular. Este tipo de leísmo está muy extendido en UCEL. Por ejemplo, llamé a Pedro. Lo llamé a Pedro. Y el término sería le llamé a Pedro. Vi a Pedro. Le vi a Pedro. Vi a sus amigos. Los vi a sus amigos. Sería la palabra correcta o la oración correcta. No una oración, sino un término adecuado para que se pueda entender.
Acá dice, llamé a Pedro. Y el término sería, le llamé a Pedro. Vuelvo a repetir, vi a Pedro. Y el término sería, le vi a Pedro. Otro ejemplo, vi a sus amigos. El término adecuado es, los vi a sus amigos. Entonces, ese es el leísmo. Ya, chicos, acá también hay unos ejemplos, dice. Juan le encontré junto a la fuente. Lo correcto sería, Juan lo encontré junto a la fuente. Entonces, hay que ver que cada oración tiene que tener una sintonía. Eso es muy importante, queridos alumnos. Otro, Isabel le vi ayer en la plaza. Lo correcto sería, Isabel la vi ayer en la plaza. Es un término que de una u otra manera tenemos que cambiar para que haya sintonía en ese pequeño término, en esa pequeña oración. ¿Ya? Por le se reemplaza la letra la. Y por le, lo. Entonces, para que haya esa sintonía correctamente. ¿Ya, chicos? Ténganlo en cuenta, muy importante eso. Ya con los ejemplos y con los ejercicios podemos darnos cuenta mucho más el reemplazo del leísmo. Y por último tenemos también el loísmo. ¿Qué significa loísmo? Al igual que el laísmo, consiste en el uso incorrecto del pronombre átono, los, como complemento indirecto masculino o neutro de persona o cosa en lugar del correcto les. Les. Les no, sino le. Otro, la norma culta del español admite solo los para desempeñar la función de complemento directo. Acá vamos a ver algunos ejemplos muy importantes del loísmo. Por ejemplo, utilización de la lo, los en función. A Pedro lo dieron una paliza en la puerta de la discoteca. Entonces, ¿cómo podríamos reemplazar, queridos alumnos? Entonces sería el término adecuado en la oración. A Pedro le dieron una paliza en la puerta de la discoteca. Eso sería lo correcto. A mis hijos no les gusta nada. Entonces el término correcto, porque rojo, este es un término inadecuado, entonces lo correcto sería, a mis hijos no les gusta nada. Entonces es un término que por eso le dicen el loísmo, el término loísmo. La oración correctamente escrita sería, a mis hijos no les gusta nada. A Pedro le dieron una paliza en la puerta de la discoteca. Entonces son las oraciones correctamente con el ejemplo del loísmo. Acá también hay leísmo, ¿no? Utilizan de le en función. Admite el leísmo masculino de persona, pero no el de animal o cosa. A Juan le vi en el parque. Entonces sería, a Juan lo vi en el parque. Eso es lo correcto. Al perro le mataron. Lo correcto sería, al perro lo mataron. Esa sería la frase correcta. Y laísmo, utilización de las como, a María la duele la cabeza. Lo correcto sería, a María le duele la cabeza. Esa es la oración correcta. A mis hijas las gusta mucho el cine. ¿Cuál sería la oración correcta? A mis hijas les gusta mucho el cine. Entonces, con la práctica vamos viendo, vamos diferenciando lo, la, les, esos términos que de una u otra manera se puede reemplazar y hacer las cosas bien, mis queridos alumnos. Y por último tenemos nuestra actividad. Tenemos que desarrollar estos 5 puntos muy importantes en el cuaderno de competencia lingüística. Y hay una pequeña notita como siempre. Escribe 3 ejemplos de laísmo, leísmo y loísmo. Es decir, en tu oración tiene que ser una oración incorrecta y después tienes que poner la oración correctamente como tiene que ser leída esa oración. Ya, queridos alumnos, entonces
hay dos modos que tienes que hacer en cada oración. Poner lo incorrecto en la oración y qué término tienes que reemplazar para que esta oración se pueda ver correctamente. Tenlo en cuenta para hacer una oración de laísmo, leísmo y loísmo en el cuaderno de competencia lingüística. Y también desarrolla las páginas del libro de competencia lingüística, la página 47, 48 y 49 del segundo bimestre. Con este tema, queridos alumnos del pronombre, inmediatamente ya terminamos los 5 temas de competencia lingüística para cuarto grado. Entonces, esto es muy importante, queridos alumnos. Y no nos olvidemos algunas recomendaciones. Lávate las manos con agua y jabón. Si estornudas, coloca el antebrazo. Mantén tu distancia. Y si tienes que salir con tus padres, colócate la mascarilla para prevenir la enfermedad. Y así terminamos nuestra clase virtual. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Y vuelvo a repetir nuevamente, cuídense mucho y bendiciones.